Hola, ¿qué tal, meditantes financieros? Aquí Roque Jr. en otra entrega de Cultura Financiera. En el día de hoy les vengo a hablar acerca de 7 compañías legítimas con las cuales puedes hacer dinero desde tu vehículo, manejando tu vehículo, y no tiene que ver nada con Uber o Lyft o llevándole comida a personas o taxiando de alguna manera u otra. Simplemente manejando tu vehículo como siempre lo has hecho en la ruta que siempre usas y haciendo las diligencias que siempre haces. Si te interesa hacer dinero de una manera pasiva simplemente manejando tu vehículo, quédate aquí y mira este video. Primeramente, les pido que por favor se suscriban al canal, le den like al video, lo compartan y dejen comentarios acerca de qué tal le pareció el video comparado con otros grupos de finanzas en español, cuán pocos sean dedicados a las personas que vivimos aquí en los Estados Unidos y a todo el resto de América Latina, porque la mayoría de estos grupos de cosas de finanzas son para un país en específico, y lo que yo les hablo les puede servir a ustedes en general en todos los ámbitos financieros en sus vidas. Y si conocen a otras personas que les interesan estos temas, si les pareció el video interesante, pues compártanselo a esa persona, a ese familiar, a ese hermano, hermana, tía, amigo, etcétera, para que se puedan suscribir al canal y que el algoritmo de YouTube pueda ayudar a traerle a ustedes y a todas esas personas estas informaciones que les traigo. 92% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Pues si les gustan los videos como los hago de una manera coloquial, como podrán ver, no tengo corbata, ni camisa manga larga, ni una chaqueta encima, una simple camiseta y hablándoles, compartiéndoles la información. Eso es todo. No soy un profesional financiero, pero me gustan mucho este tipo de temas y mucha gente siempre me pregunta acerca de cosas de finanzas, así que he decidido compartir las cosas que me han venido funcionando por los últimos 10 años y con las cuales he podido incrementar mis finanzas para que ustedes puedan hacerlo también. Así que, ¿cómo puedes hacer dinero simplemente manejando tu vehículo y cuáles son estas compañías legítimas con las cuales puedes hacer esto? Bueno, el negocio se trata de rotulación. La rotulación o envoltorio de tu vehículo es básicamente poniéndole stickers o representando logos de compañías que te pagan a ti por simplemente usar tu vehículo como un billboard. Cuando vas en el highway muchas veces ves esos letreros enormes que ves en la calle y por eso se paga muchísimo dinero. Bueno, estas compañías se ahorran un poquito de dinero al, en vez de tener esos grandes billboards en un solo lugar en específico, tener unos letreros móviles en vehículos de personas regulares como tú y como yo, y simplemente postear el sticker o el logo o el mensaje de esa compañía en tu vehículo, y tú simplemente al manejar el vehículo cada vez que sales pues estás haciéndole un anuncio a esa compañía por un precio en específico que regularmente te pagan mensualmente simplemente por manejarlo. Estas compañías te pueden pagar dinero o te pueden pagar en descuentos al usar la gasolina. Cuando vayas a llenar el tanque pues te dan descuento, te ahorras en gasolina simplemente por tener un letrero en tu vehículo. Si este tipo de cosas te interesa y no te molesta tener un letrero en tu vehículo y hacer dinero simplemente por tenerlo allí y manejar tu vehículo como siempre lo haces y que tengas esa entrada pasiva o semipasiva, pues este video es para ti. Ahora, ¿por qué una compañía te pagaría a ti, me pagaría a mí, a cualquier otra persona simplemente por tener un sticker en el vehículo? Bueno, pues simplemente al usar tu vehículo pues estás básicamente exponiendo esa compañía 24/7, 365 días del año, de una manera que es difícil de ignorar, específicamente cuando vas manejando y tienes un vehículo enfrente con un letrero, pues es muy difícil no ver ese letrero, ya sea que estés en un tapón y estás mirando el vehículo o estás atento a no chocar ese vehículo, pues tienes que ver el letrero de todos modos. Pues eso ayuda a hacerle el anuncio a esa compañía y de esa manera ellos hacen dinero y te pagan a ti por hacerle el trabajo de
hacerles el anuncio. Cuando aplicas a este tipo de entrada pasiva de dinero, pues estas compañías te piden qué tipo de vehículo tienes, cuál es tu ruta o las rutas que regularmente haces en tu diario vivir, cuántas millas regularmente haces al mes o al año cuando vas manejando, y luego de que toman todos estos parámetros, ellos te dicen el tipo de letrero o el tipo de compañía que en el lugar donde tú vives y la ruta que tomas es la predilecta tanto para ti como para la compañía. Y esto ellos lo determinan a través de los demográficos. Las compañías pagan millones de dólares al año a otras compañías que se encargan de determinar cuáles productos se venden en dónde. Y en base a eso, pues ellos promueven su producto usando tácticas como lo que te acabo de hablar acerca del envoltorio de los vehículos. Luego de que ellos determinan dónde vives y el tipo de vehículo que tienes y la compañía que puedes promover usando tu vehículo, pues ellos determinan también cuánto te pueden pagar al mes y eso te lo dicen a ti y así hacen el acuerdo. Regularmente al mes estas compañías te pueden pagar simplemente por manejar tu vehículo como siempre lo haces, pero con un letrero en tu vehículo, entre 20 y 100 dólares al mes. Si lo piensas, realmente pagan mucho más que muchas cuentas de ahorro bancaria en la que tienen que tener decenas de miles de dólares para poder hacer esa cantidad simplemente por tener tu dinero parqueado en esa cuenta. Si tienes algunos quizá $4,000 en una cuenta que te pague como está ahora en los intereses en las cuentas de ahorro, un 0.5% de interés en un año vienes haciendo $21 más o menos. Así que este tipo de entrada mensual, aunque no suene mucho, $20 simplemente por manejar tu vehículo, no está mal. Obviamente, para evitar trampas, estas compañías usan diferentes tácticas para asegurarse de que estás haciendo tu parte. Muchas veces lo que hacen es que te mandan un sistema de GPS con el cual ellos pueden determinar si estás usando tu vehículo tanto como dices que regularmente lo usas y por las rutas o los lugares que regularmente transitas. Otra cosa es de que debes tener un récord de conductor limpio, tienes que tener más de 18 años, un vehículo en buen estado, seguro de vehículo, y debes en todo momento tener el letrero, el sticker de vinil, es un sticker de vinil, en el vehículo durante el periodo de tiempo de tu contrato. Muchas veces lo que hacen es que cada semana debes enviar a una página una foto de tu vehículo con la fecha en la que tiraste la foto, demostrando como prueba de que tienes el sticker todavía en tu vehículo y por eso ellos te pagan. Ahora, tienen que tener mucho cuidado con este tipo de negocios porque hay compañías que hacen estafas en las que te mandan una cantidad de dinero en un cheque que luego rebota. Lo que ocurre es que te pueden mandar $500 y luego decirte de que de esos $500 tienes que mandar $200 más a la compañía que te va a poner el sticker en tu vehículo, si va a cubrir todo el vehículo o una sección grande del vehículo. Y luego de que mandas el dinero, el cheque rebota. Así que estas compañías que le estoy mencionando no le van a exigir dinero. Si una compañía le exige dinero antes de usar el sticker, pues ya saben que es una estafa y no deben de inscribirse en este tipo de programa. Todas estas compañías pues lo que hacen es que te mandan el sticker totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es ponerlo en tu vehículo y comprobarte que lo tienes allí por el tiempo que ellos necesitan que tú lo tengas y lo manejes siguiendo las reglas que les he mencionado. Y las compañías son: compañía número 1, Rapify. En driverapify.com pues puedes ganar dinero mientras conduces, tienes su propia aplicación para tu celular y obviamente la página web. Simplemente tienes que clicar acá e inscribirte. Lo puedes hacer a través de tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Google o a través de la tienda de Apple. Puedes ganar hasta $470, aunque la compañía de Rapify dice de que no todo el mundo va a poder hacer esa cantidad. Como les mencioné, depende de cuántas personas están promoviendo el producto que has elegido promover y el lugar donde vives y qué tanto tránsito hay en las rutas que tú realmente tomas cuando vas a ir a trabajar, a la escuela, a la universidad, tus diligencias, etc. Así que la primera página es Rapify. Compañía número 2, Carvertise. En vez de
advertise, ellos ponen carvertise, pun intended, y la página carvertise.com/drivers tiene la información que necesitas para convertirte en un conductor con ellos y obtener ingresos mensuales conduciendo sus anuncios con Carvertise. Estas son las compañías que puedes promover y elegir. Wawa, me encanta Wawa. Para aquellos que viven en Florida o han viajado a Florida, esos juguitos que tienen ahí, esas baterías de fruta son excelentes. Love it. Si te encanta la carrera de NASCAR, o si te gustan las Buffalo Wild Wings, o si eres un fan de Netflix o de los videojuegos de deportes, pues puedes usar Advertise, promover esta compañía y pagarte simplemente por manejar tu vehículo promoviendo estas compañías. Advertise. Compañía número 3, Pay Me for Driving. En la página de Pay Me for Driving puedes encontrar información en la que ellos te explican un poquito acerca de tu programa de anuncios, en donde te piden información acerca de dónde vives, quién te ha referido, el tipo de vehículo que tienes, el modelo, de qué año, el color y el área en donde vas a estar moviéndote. Luego de que aplicas, pues ellos te contactan y dependiendo de la información que has introducido, ellos determinarán si eres un buen candidato o candidata para promover los productos que ellos tienen, las compañías que ellos promueven y le hacen anuncios, para ellos enviarte el sticker para que lo puedas poner en tu vehículo y hacer dinero con Pay Me for Drive. Ellos están ubicados en Missouri, aunque la página no da mucha información acerca de si también hacen este tipo de programa fuera del área del estado de Missouri. Compañía número 4, Free Car Media. Con Free Car Media ellos básicamente te mandan un sticker que solamente se puede poner en la parte trasera de tu vehículo, en la ventana trasera de vehículo, pero como es un letrero de vinil, son unos letreros que tienen muchos hoyitos, así que puedes ver perfectamente desde dentro del vehículo hacia afuera, no va a obstruir tu visión para poder manejar, pero va a ser perfectamente visible para cualquier persona fuera del vehículo para poder ver el anuncio. En la página de freecarmedia.com pues encuentras información acerca de cuánto puedes hacer al mes, hasta $400 al mes, lo cual les vuelvo y reitero de que no todas las personas van a poder hacer esa cantidad, pero le estoy hablando acerca de entre más o menos $20 y $100 al mes. Puede que más, entre 20 y 100 es lo realista. Básicamente, reciba un pago por conducir hasta $400 al mes según el anunciante con el que está asociado. Simplemente se registra usted mismo utilizando nuestra fórmula de registro y si cumple con los criterios del anunciante comenzará a cobrar por conducir. Es realmente así de simple con Free Car Media. La compañía número 5 es Referral Cars. En la página de referralcars.com puedes encontrar información de qué tan simple es conducir, recibir salario y manejar tu vehículo. Lo que debes hacer es iniciar en una de estas sesiones aquí para empezar a hacer dinero anunciando compañías en anuncios en tu vehículo. Como ves aquí en las imágenes, estos stickers te lo mandan a tu casa y te ponen instrucciones de cómo poner el sticker en tu vehículo y hacer dinero mensualmente. Compañía número 6, Sticker Ride. En la página de Sticker Ride puedes ver de que tienen su aplicación además de la página web, tanto para Apple como para Android, y tiene aquí instrucciones para envolver tu vehículo, ahorrar o transformar tu vehículo según el tipo de diseño que desees. Sticker Ride es una aplicación móvil para conductores que permite ahorrar en gastos de automóvil y ganar dinero en publicidad. Es una de las mejores websites que he visto de todas estas compañías, pero es básicamente lo mismo. Ellos simplemente te envían un sticker, lo pones en tu vehículo y mientras manejas al trabajo, a la escuela, a la universidad y haces tus diligencias regulares, puedes hacer dinero con Sticker Ride. Y ya por último, la compañía número 7 es Nicolytic. Así como dice el nombre aquí, Nicolytic, pues puedes acarrear más ingresos por cada viaje que haces. Puedes hacer entrega de productos o simplemente promocionar productos con stickers o anuncios en tu vehículo. Esta página también es bastante moderna comparada con las demás que les he enseñado y
pueden ver que tiene una aplicación tanto para las personas que tienen un sistema operativo de Apple y sistema operativo de Android. Obtengan más ingresos haciendo lo que ya está haciendo, que es conducir, y simplemente usando los stickers para promocionar las compañías que te interesa promocionar o que ellos han determinado a través de la información que tú le ingresas a ellos en su página web o en su aplicación, que son las mejores para ti según el lugar donde vives. Y aquí tienen un ejemplo de las compañías que ellos promueven. Bien, como les he mencionado, es bastante fácil. Simplemente ponen su información. No deben de pagar absolutamente nada si ven que una compañía, cualquiera que sea, las que les he mencionado, son las mejores y son todas legítimas. Y las otras que puedan aparecer por ahí que le exijan a ustedes dinero, ya saben que eso es una farsa y por eso ellos te pagan a ti. Tú nunca le pagas a ellos. Como les he mencionado, recuerda de darle like al video, de suscribirte al canal. Suscríbanse al canal porque muchos de ustedes ven los videos y les gusta y veo que les interesa, pero no se suscriben. Si no se suscriben, pues es más difícil para YouTube poder determinar si hay suficiente gente interesada en la información que les mando y ustedes no van a poder ver los videos cuando los posteo tan rápidamente como los estoy posteando. Así que suscríbanse, denle like al video, comenten si les gustaría saber acerca de otros temas que no he mencionado aún y los veré en la próxima entrega de Cultura Financiera. Mi nombre es Roque Jr. Hasta la próxima. Chao, chao.